A ver, chicos. Entonces vamos a iniciar con las clases. ¿No? Ya saben que todo el link y todo eso de Zoom es publicado en el grupo de Facebook, ¿de acuerdo? Así es que estar más atentos al de Facebook, que es la nueva orden. No entiendo por qué algunos todavía siguen ingresando al WhatsApp preguntando por el link. Ya, tener cuidado ahí, chicos. Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy de lenguaje, ¿no? Y el tema que vamos a tratar viene a ser variedad Buenas lingüística. tardes, Miss. ¿Ya? Muy buenas tardes, chicos. A ver, entonces, al referirnos a una variedad, entendemos a qué se refiere variedad, cambio, ¿no? Más que nada. Y ahora, ¿a qué nos referimos hablar de lingüística? ¿De qué se encarga la lingüística, chicos? Es la De la ciencia que se lengua y encarga del idiomas. estudio ¿de De la qué? lengua y idiomas. De la lengua, ¿ya? ¿Qué más? La lingüística estudia ¿qué cosa? Habla. El lenguaje, chicos, ¿ya? El lenguaje, no se olvide. La ciencia general del lenguaje viene a ser la lingüística, ¿ya? Entonces, lo que vamos a reforzar a estudiar el día de hoy es esa variedad de lenguaje, teniendo en cuenta algunas características, ¿ya? A ver, por favor, ¿qué pasa ahí? Silencio, chicos, ¿ya? Ojo que recuerden, el micrófono encendido comparte todo lo que estás haciendo ahí. Así que atención, micrófono, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar con esa variedad lingüística, ¿no? Entonces, variedad en cuanto al lenguaje, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces. A ver. Nos dice, vean, son los temas que vamos a tratar, ¿no? Básicamente nos vamos a centrar en la variación de lingüística, pues se clasifica en el dialecto, en el sociolecto y en el cronolecto. Vamos a ver esa clasificación, ¿de acuerdo? Observamos ahí, va a depender muchísimo de lugar y origen de residencia del emisor, es decir, del quien va a emitir el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, cuando alguien quiera mostrar ¿no? Su tipo de lenguaje, etcétera, tenemos que tener bastante cuidado en ese momento porque tenemos que saber, ¿no? Uno, el lugar, dice, ¿ve? Y el origen. ¿Influirá el lugar y el origen de dónde radica alguien para que haya una distinción en cuanto al uso de su lenguaje? En cuanto al manejo de su lenguaje. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Tendrá que ver? ¿Influirá o no? ¿De qué manera puede influir el lugar donde naciste? ¿No? Es decir, de dónde tú provienes, por ejemplo, si eres de la costa, si eres de la selva, etcétera. ¿Influirá en algo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, Miss. Ya, muy bien, dice su compañera, que sí influye. Ya, simplemente hasta ahí era la pregunta, que si sí o no, ¿ya? Vamos a aclarar más adelante con la exposición qué tanto influye y de qué manera. Vamos a ver, entonces, nos dice, ¿no? Por el lugar y origen de residencia del emisor. Entonces tenemos aquí el dialecto general. Miren, ¿ve? La lengua estándar, la lengua neutral y la lengua común en un grupo de hablantes. ¿De acuerdo? Este dialecto general variado se basa justamente por el espacio diferente que pueda realizarse una determinada lengua. Por ejemplo, en el latín, en el español, en el italiano, en el chino, en el japonés, etc. ¿Ve? Entonces, cambia dependiendo del grupo de hablantes. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. Eso, el dialecto general. Ahora, si nosotros nos basamos al dialecto regional, ¿no? A la variación geográfica, que es una variación regional, ¿de acuerdo? Nos dice que son las variaciones, es decir, desviaciones
en base a la zona geográfica y de acuerdo al lugar donde una persona, vamos a decirlo así, crece, ¿no? Se desarrolla, adquiere el habla en esa zona. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben hablar quechua? ¿O entienden el quechua? ¿Cuántos de ustedes? No creo que nadie. A ver, ¿hay alguien que sabe hablar quechua? ¿O al menos conoce alguna terminología quechua? A ver, chicos, ¿alguien? Nadie. Nadie nunca ha escuchado un término en quechua, nada. Seguros. A ver, chicos, eso es totalmente falso. ¿Ah? Ojo, porque en nuestro territorio peruano, pues nosotros sabemos que no solamente se habla en español, se habla diversas lenguas, como el quechua, el aymara, el nomaxigenga, el huitoto, diversas lenguas. Los que son de la selva conocen otras lenguas muy diversas al español. Los que son de la sierra, generalmente conocemos por nuestros abuelos o nuestros padres, pues algo de quechua, no me van a decir que no. A ver, terminología quechua. Nadie dice habla quechua, no entienden tampoco. Huasi, por ejemplo, ¿qué significa, chicos? Casa. Casa, ¿ves? Es quechua, pues. A ver, ¿qué más utilizamos? Ayu, Perro. ¿ves? Si saben, chicos, ya no hay que avergonzar, ni siquiera es el término correcto, simplemente el que domina más lenguas conoce más cultura, chicos, ¿ya? Entonces, lo básico, lo mínimo que uno puede aprender, pues es su dialectos, ¿no? Es decir, las diversas lenguas puede haber en nuestro país, ¿ya? Entonces, el dialecto regional va a variar justamente dependiendo en la zona geográfica o espacio regional, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El español peruano, por muy aparte que nosotros utilizamos solamente el español, ¿no? Hay una variación por el espacio. Esta variación, pues, se da con respecto, uno, a la costa, ¿no? Los de la costa, ¿cómo hablan, por ejemplo? ¿Cómo hablan los de la costa? ¿Cómo hablamos los de la sierra? ¿Cómo hablan los de la selva? Y en definitiva, ¿están utilizando el español o no? ¿Es un mismo idioma? ¿Sí o no? Sí, sí o no, claro. Por eso dice, español peruano. ¿Ya? En todo el Perú se habla el español y demás lenguas que puedan coexistir. Pero, de acuerdo a las variaciones geográficas, hay un dialecto de la costa de este español, en la sierra y en la selva. Por ejemplo, en la selva hablan un poquito más, se puede decir más rápido, ¿no? Y tienen una variación, ¿qué cosa? Sintáctico, es decir, primero mencionan el verbo y después emplean el sustantivo. Entonces, es una variación que existe en algunas, de hecho que en algún momento habrán escuchado, ¿ya? Eso tiene que ver con qué. Ahora, igualito en la sierra también nosotros hablamos, ¿no? Generalmente utilizamos el P todavía, ¿no? Eso es variación del español. Ahora en la costa, pues, te dicen, ¿no? Entonces, ve, clarito, lo mencionan ahí, pero es una variación de nuestra misma lengua, español. ¿Ya, chicos? Por eso decimos entonces, ahí tenemos de la costa, de la sierra y de la selva. Ahora, ¿por qué habrán esas variaciones en cuanto al espacio geográfico? Pues justamente tiene que ver aspectos climatológicos y el de desarrollo en cuanto a nuestro aparato fonético, ¿no? Por ejemplo, los de la sierra tenemos un poquito la caja torácica un poco ancha. Los de la costa no, porque tienen el acceso al aire, están a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, no sufren al momento de que puedan necesitar oxígeno. En cambio, nosotros estamos en las alturas, no estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, un aspecto muy importante es, pues, es aquello del dialecto. Por eso hablamos de costa, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra, no?
El dialecto de la sierra de igual manera y el dialecto de la selva de igual manera. ¿Ya, chicos? Entonces, eso por favor tener en consideración, ¿no? ¿Y por qué se varía? Pues si solo es el mismo español, todos deberíamos tener la misma tonalidad, la misma forma de hablar, etc. Pero nos damos cuenta ya por el mismo espacio. Por eso el dialecto viene a ser una variación regional, una variación geográfica. ¿Ya? Continuamos entonces. A ver. La variación entonces, mírenme, estamos hablando del dialecto. A ver, es la variación relacionada con el nivel social y el grado de escolaridad del hablante. No escolarizado, escolarizado, profesional, ¿no? Veamos aquí en este caso, estamos hablando del sociolecto. Ya, mira, ve, pues ajo y agua, nos pillamos unas birras y nos damos el tiro hasta la próxima, ¿ve? ¿Se entiende? Es una variación totalmente, se puede decir, desviada de nuestro lenguaje, ¿no? De nuestra lengua, en este caso. Pero justamente los de la clase, por eso se llama sociolecto, ¿no? Tiene que ver bastante con cómo una persona pues se desempeña en la sociedad y de qué manera viene a ser el trato de acuerdo al nivel de educación, ¿eh? Tanto los que se educan en el no escolarizado, en el escolarizado y en el profesional. Si los que van a la escuela, los que no van a la escuela, ¿qué diferencias, ¿no? En el uso del lenguaje existen? Por las clases sociales, vamos a mencionar, ¿no? Los de la clase alta, los de la clase media, los de la clase baja. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? Puede ser el lenguaje súper estándar, el lenguaje estándar y el lenguaje subestándar. Entonces, todos esos elementos, chicos, tienen que influye en el dialecto, en la variación del español. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, las variantes de la lengua que dependen de la edad del emisor. No estamos hablando de sociolecto, ¿no? Vamos a ver aquí en este caso, ¿ve? Ay, mi mujer muy querida como a mi propia alma, así tanto os quiero. Qué antiguo, ¿qué te pasa, loco? Mira, ¿ve? Estas son variaciones, ¿no? De acuerdo al estrato social que pueda tener una persona. Pues generalmente nosotros o ustedes, ¿no? No nos expresamos de esta manera. Entonces, son círculos a veces bastante cerrados y depende de la cultura también, ¿ya? Y de igual manera, ¿ve? Qué buena música, Elvis. Es la canción del verano. Amo esta canción, pero no sé cómo bailar. Entonces varía la forma de expresar. E incluso algunos términos que emplean del subestándar, pues a veces no lo entendemos, ¿no? Porque no se utiliza. O decir, no lo empleamos. No lo utilizamos. ¿Ya? Entonces, a tener en consideración esos aspectos. Miren, ¿ve? ¿Y por qué se ven afectados nuestro lenguaje? ¿Por qué partes de la gramática? ¿Por qué no lo utilizamos de la misma manera en toda la región? Entonces, hay varios tipos, dependiendo, ¿no? Una de ellas viene a ser la diastrática, cambios diastráticos, diatópicos, diafásicos y diacrónicos. ¿Cómo así? Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, decimos diastrático, por ejemplo, debido al nivel sociocultural, ¿no? En los ejemplos, nosotros estamos viendo que sí, varía el tipo de lenguaje que puedo utilizar de acuerdo al nivel sociocultural, culto alto, súper estándar, ¿no? El lenguaje que utiliza. El coloquial o medio, lenguaje estándar. El lenguaje subestándar, vulgar o bajo. Ya desde ahí entonces estamos partiendo a explicar que sí hay diferencias, chicos. Ya entonces tenemos que tener en cuenta que al nivel diastrático, para los dialectos que puedan variarse, se deben, uno, al nivel sociocultural. ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué será cierto? A ver, ¿quién me puede fundamentar esa parte? ¿Por qué variará el lenguaje de acuerdo al nivel sociocultural? Tendrá que ver que uno sea un poco más preparado, que haya ido a la universidad, que haya hecho alguna maestría, algún doctorado, etcétera, abarcará, o alguien que no ha estudiado, tendrá el mismo nivel de aquel que sí lo ha hecho, ¿no? Y aquel que maneja un lenguaje
subestándar, pues tendrá esa consideración, tendrá esa facilidad de palabra. ¿Qué dicen, chicos? A ver, ¿alguien? Vamos, chicos. Sí, tiene que ver, ¿no? Porque hay chicos que no asisten a la escuela, por ejemplo, y no pueden ni siquiera, pues, escribir correctamente ni leer. Son habilidades básicas. Y muy aparte de esto, pues, el nivel sociocultural. Entonces, son estratos a veces que muchas veces no deja, pues, participar como normalmente podría participar cualquier persona. Entonces, lo hace, ¿qué cosa? Lo hace diferente. ¿Ve? ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto al primer grupo. Ahora, veamos la siguiente parte, que viene a ser a nivel, ¿no? Recordamos entonces, diatópico el segundo. El primer diastrático por las clases sociales. Diatópico nos dice de acuerdo a la ubicación geográfica. Por ejemplo, ¿no? El español en el Perú, ¿será igual al español en México? ¿Será igual al español en Argentina? ¿Será igual al español en Chile? ¿Qué dicen? Es diferente. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Vayamos simplemente a un término. A ver, niño, por ejemplo, decimos acá en Perú, ¿no? Y en México, ¿cómo le dicen a los niños? Chavales, Miss. ¿Cómo? Chavales o chaval. Diferentes Chaval, formas, Miss, le dicen. chaval, ¿dónde le dicen? En En España. México. En España. ¿Ya, Anderson? En México le dicen chavo, Otra vez. ¿sí o no? A los niños en México le dicen chavo. En Argentina le dicen pibe, ¿ve? Y chaval le dicen pues en España. Vean esa variación, ¿ve? Por eso acá tenemos nuestro mapita, nuestro América del Sur. Miren, ¿ve? Estamos acá en Perú. Brasil no hablan español. Tenemos acá Argentina. Tenemos acá Chile, Colombia, Ecuador. ¿Ves? Hay una variación, ¿ve? Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, ¿ve? Argentina, Uruguay, etcétera. ¿Ves? Son también países que hablan la lengua hispana, pero por la variación justamente geográfica, pues le emplean de otra manera, es decir, son otros términos que utilizan para referirse a un mismo significado. ¿Ya? Muy bien, chicos. Continuamos entonces, ¿ve? Tenemos ahí las diferentes variaciones que puede haber con respecto al español, ¿no? En estas características, ¿ya? Miren, ¿ven? Por ejemplo, ahí mismo, ¿y qué aspectos más tiene que ver con esta variación geográfica? Pues el hecho cultural. Miren, nuestro país es excepción, pero en la selva es muy diferente de la costa y de la sierra. Diferente, ¿no? Miren, incluso en la misma forma de vestimenta. Entonces, son aspectos muy importantes que debemos de considerar nosotros para entender estas variedades lingüísticas. ¿Ya, chicos? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo hablan en la selva? ¿No? Estamos hablando de la variación diatópica por el espacio. A ver, ¿alguien sabe cómo mencionan en la selva, por ejemplo, una oración? Ñañito, Miss. Ya, puede ser. ¿Qué más dicen? Una oración, a ver, que puedan emplear. Por ejemplo, dicen a veces, ¿no? De la Juana a su casa, dicen, ¿no? ¿Ve? Entonces no dicen en la casa de Juana, no, ¿ve? Al revés, ¿no? Entonces es una cierta diferencia, ¿ya, chicos? A ver, esta es la variación diatópica. Ahora, vamos a pasar a al siguiente nivel, que venía a ser, miren, ¿ve? Son 5, son 4, se puede decir aspectos que influyen en la variación lingüística. ¿Por qué? Un nivel sociocultural, un nivel geográfico. Ahora vamos a pasar al nivel diafásico y diacrónico. Ya estamos en el nivel diafásico.
Entonces, ¿qué nos dice el nivel diafásico, no? Porque hay una diferencia. En el lenguaje coloquial, ¿no? La variación diafásica dice, por el uso por algunos factores entre el hablante y el oyente, el marco de la comunicación, ¿no? ¿Qué más nos dice? Y por el tema de comunicación. ¿Cómo así? Este nivel diafásico, pues, explica entonces, ¿ve? Por el hablante y el oyente, del marco de la comunicación y el tema. Entonces, de ahí entonces, miren, ¿ve? Se suscitan algunos aspectos que mencionamos y los que se entablan de acuerdo a las jergas y al argot. Es decir, algunos términos que no son aceptados generalmente, ¿no? Pero sí se utiliza. A ver, ¿alguna jerga que puedan mencionar, chicos? Jerga urbana, ¿no? De jóvenes, no sé, entra a tallar a veces los extranjerismos, ¿no? Cuando hablan de algunos conceptos que pues, no están totalmente aceptados, ¿no? Pero como ya hay un cierto grupo pequeño que lo utiliza, pues lo entablamos de esa manera. ¿Ya? Entonces, esa es la variación diafásica. Vamos a continuar ahora con la variación, ¿no? Que tenía que ver con el tiempo. ¿Ya? Entonces, miren, ¿ve? Pasando una mañana por el puerto de Malagosto, paseando una mañana por el puerto de Malagosto, salteóme una serrana a la asomada del rostro. Me saltó una serrana de repente. ¿Ya? Fa de maja, dice. ¿Dónde andás? ¿Qué buscas o qué demandas? ¿Por aqueste puerto angosto? ¿Ya? Oye, maja, dije, ¿dónde andas? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres por este estrecho puerto? Miren esa variación, ¿ve? ¿No? Por el tiempo que puede cambiar, ¿no? Miren, ¿ve? ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Qué aspectos cambian de los términos? Fa de maja, dije, ¿dónde andas? ¿Qué buscas? ¿O qué demandas por este estrecho puerto? Antes decían, aqueste, ¿ve? Entonces es una variación de términos que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Nosotros sabemos que las palabras pues cambian a un nivel diacrónico, ¿de acuerdo? Es decir, por un largo periodo de tiempo, no corto, pero miren el proceso que sí suele darse, ¿ve? Antes se decía aqueste en vez de este, ¿de acuerdo? ¿Ve? Entonces, ¿dónde más encontramos una variación? Por ejemplo, salteo, me dice, ¿ve? Me asaltó, dice ahí recibe, se entiende. Entonces, pasando una mañana por el puerto de Malagos, ¿no? Entonces, son las variaciones que sufren algunas palabras con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo. Por ejemplo, sin irnos muy lejos, acá antes a jauja, pues no se le decía tal cual jauja, sino que se le mencionaba sausa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso, ¿ve? Es un aspecto que tiene que ver bastante con la variación a través del tiempo, etcétera, etcétera. Son muchos aspectos. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a continuar dando algunas explicaciones más. Miren, ¿ver? Ya son algunos ejercicios, etcétera, ¿no? Pero vamos a trabajar nosotros en nuestro material. Miren, ¿ve? Con este simple ejemplo, a manera de conclusión de nuestra clase, miren, ¿de qué regiones del ámbito hispano es posible que sean estas expresiones? Justifica oralmente. Entonces, como pueden darse cuenta acá nos dice, ¿no? Mira que sos negativa. Vos debes recordar que algunas de las características del español de América coinciden con las de los dialectos del español peninsular. Ceseo, yeísmo, aspiración de la S final, caída de la D, intervocálica. Si lo recordás, aprobarás. Reseguro. Ya. ¿Cuál es la variación?
Argentina, Miss. Argentina, ¿ve? Excelente. Pero están utilizando el español, ¿cierto o no? Sí, Miss. Ya, Solamente entonces, diferentes vean, formas de esa hablar. variación lingüística es muy importante, ¿no? Que se da pese a que utilizamos una misma lengua, ¿no? Compartimos la misma lengua, pero ¿de qué manera se presenta? De ahí ustedes inmediatamente han identificado de qué países, pues, esa variación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con nuestro material. Vamos a ver algunos esbozos más que nada para reforzar esta parte de nuestro material. Chicos, a ver. Ya. Miren, ve, en nuestro material, por ejemplo, tenemos, ¿no? La variante regional, ¿ve? Hemos hablado del dialecto y la variante social, ¿cierto? Entonces, eso viene a ser las variaciones lingüísticas, ¿no? Estamos hablando del dialecto y del sociolingüismo. El dialecto, a manera de repaso, ¿no? Es una variación geográfica o territorial de una misma lengua, ya sea en la pronunciación, en la sintaxis, ya hemos visto qué aspecto, ¿no? ¿Qué más? En la sintaxis, en la morfología o en la semántica. ¿Qué más? ¿No? Según su ubicación, mírenme. En México a los niños le dicen chao. En Venezuela le dicen a los niños chamo. Y en Argentina le dicen a los niños pibe, ¿ve? Entonces esa variación, de acuerdo al espacio, pues, tiene esa denominación de dialecto. Ahora, el sociolecto, en cambio, recuerden bien, chicos, ¿ya? Son aspectos fundamentales en esto de las variaciones lingüísticas. Entonces, ¿qué nos dice? Que la variación social, ¿no? De una misma lengua que se registra en los diversos niveles o estratos sociales de una comunidad. Y por eso también hay ciertas diferencias. Entonces decimos, según su ubicación, nos dice el eje vertical, superestándar, ¿no? Por ejemplo, al mencionar a un niño en el nivel superestándar, decimos párvulo. En el nivel estándar decimos niño. En el nivel subestándar decimos chibolo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya podemos analizar en cuanto a esos niveles sociales que son muy importantes. Miren, ¿ve? De igual manera vamos a analizar acá esta parte. ¿De acuerdo? ¿Los chicos? Miren. A ver, voluntario para que lea la primera parte. La primera estrofa. A ver, el primer verso. Vamos, voluntarios. Pero así con esa entonación. Van a ver las diferencias, variedades lingüísticas. ¿Ya? El primer ejemplo lo voy a hacer yo, ¿no? Che, pibe, mira esa mina. ¿Ya? ¿Qué variación lingüística estamos viendo? Vamos, chicos, del español estamos hablando. ¿Qué es? ¿Chileno? ¿Argentino? ¿Ecuatoriano? ¿Boliviano? Argentino. Argentino. Muy bien, Alessandro. Atentos, pues. A ver, el segundo, ¿quién va a leer? ¿Quién desea participar? Yo, profesora. A ver, Alessandro, vamos. Nosotros estamos contentos con el país. Ya, muy bien, excelente, Alessandro. Clarísimo la variación lingüística. ¿De qué parte de nuestro país hablan de esa manera? En, ¿Cubano, profesora? puede ser cubano, también como en Mm, Chincha. En Chincha hablan así. ¿Ya? A ver, tercero, continuamos, voluntario. Vamos, el tercer verso. Vamos. ¿Qué dice? Regálale un pantaloncito a tu hijito. Venezuela, Miss. Ya, ya puede ser, ¿no? La siguiente dice, ¿usted qué quiere, mi hijo? ¿Dónde? México, Miss. Ya, muy bien. Concha le vale. Ya no sé, misita. Venezuela, pues chico. Venezuela. A ver, dice, espérame un ratico, chiquitico.
Ahí sí estamos hablando de Venezuela, Cuba. Miss. Cuba, claramente. Órale, ándale, cuate. México. México. Excelente. ¿Qué dice? Vámonos para el puerto, pronto. Argentina. Cuba. Cubano, Costa Rica. excelente. Costa Rica, Cuba, ¿no? La zona del Caribe, chicos, ¿ya? El siguiente nos dice, ¿no? Oye, chico, ¿qué te pasa? Perú. ¿Perú, será? Sí, profesora. Ya puede ser, ¿no? Pero generalmente, ¿dónde dice? Mm, Chico, chica, ¿qué te dicen? Venezuela también, ¿no? Ahora que estamos conviviendo con algunos venezolanos en nuestro país por debido a la situación que han tenido, pues hemos escuchado bastante esa variedad lingüística, ¿no? Y ahora nosotros justamente estamos adoptando ciertos términos de ellos. Entonces ya de acá a un tiempo se va a dar ese cambio, chicos, ¿ya? ¿Cómo así? Pues que vamos a incluir algunos términos, alguna forma de hablar. Va a haber una variación lingüística debido a este factor social, ¿no? ¿Qué más nos dice ahí? ¿Vos andáis con ese chaval? Argentina. Vos, ¿ya? Puede España, ser. Miss. España. España también, muy bien. Ahora sí, mírenme. Entonces, en orden, solo para que compruebes tu sentido de observación, esas frases pertenecían a Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, México, Puerto Rico, Cuba y España. ¿Ya? Incluso tenían ahí las respuestas y nadie ha leído más abajo de lo que observaban. Entonces, mírenme, nos dice que en estos países se habla el español, ya sabemos, ¿sí? Ya García Márquez, incluso con su famoso discurso sobre la lengua en el Congreso de Zacatecas, había señalado que uno de los trabajos más difíciles de ser profesor de lengua para niños hispanos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que ser un traductor múltiple de los modos de hablar de cada uno, ¿ve? ¿No? Entonces, Gabriel García Márquez había señalado que uno de los trabajos más difíciles era el de ser profesor de lengua para los niños hispanos en Estados Unidos. Tenía que aprender diversos factores para que pueda explicar esta variación. ¿Ya? Entonces, esta variación es el uso de una lengua, como el español, ¿ya? Observada geográficamente, pues se llama dialecto, ya saben. Su estudio le corresponde a la dialectología, ¿no? Los dialectólogos tienen como tarea determinar las formas particulares, sintácticas, fonéticas, léxicas, de la forma de hablar de una comunidad, así como del área geográfica. ¿Ya, chicos? Entonces, es muy interesante algunos aportes, por eso he querido repasar con ustedes en nuestro material. A veces no lo hacemos, pero hay bastante información que ustedes deben de considerar. ¿Ve? Ya, entonces puedan echarle un estudio, ¿no? Un repaso a su material. De igual manera, la siguiente clase, en la parte práctica, vamos a repasar todo aquello que hemos hablado ya en la práctica. Ya, chicos, no va a haber otro Zoom, vamos a quedarnos acá. No se olviden enviar sus actividades de la forma que corresponde, chicos. ¿Ya? Entonces, hasta nuestra siguiente clase, chicos, repasen, que tengan un buen día, que les vaya muy bien a todos. Cuídense, chicos. Cuídese, Chao. mis hijos. Luego, cuídese. Chao, chicos. Chao, mis. Gracias, Miss. Cuídese. Chao.